Bienvenido Alejandro Rubinstein en el estudio de Enlace Judío. Muchas gracias. Tú dijiste que tenías algo que decirnos. Vas a dar una pequeña introducción acerca de los apellidos judíos. Te escuchamos. Muchas gracias. Pues un saludo a todo el auditorio y me parece pertinente hacer un análisis primero general de todo el tema de la onomástica judía. Por razones naturales, los apellidos vienen mucho tiempo después del inicio del pueblo judío. Y de hecho, antes del inicio del pueblo judío, debemos de hablar de la Torá, de la Biblia, del primer libro de Génesis, y por lo tanto en hebreo Bereshit, a donde aparece consignado el primer nombre, que es naturalmente el nombre de Dios, en una de sus tantas representaciones. Es el primer nombre que aparece citado en el mismo, y poco tiempo después, efectivamente al sexto día, se crea al hombre, y por lo tanto el hombre recibe un nombre que tiene un significado. Y a partir de ahí, la idea de que los nombres tengan significado adquiere una proporción verdaderamente milenaria. Esto se viene a repetir con Eva y con la descendencia de cada uno de sus hijos, y poco a poco con el resto de la población, de tal suerte que los nombres propios son la primera parte muy importante que podemos encontrar en el libro de Génesis, en hebreo llamado Bereshit. Y estos nombres propios, que tienen un significado, también tienen una importancia no solo respecto de los humanos, sino también respecto de las creaciones. Esto es, vemos en la creación del universo cómo Dios va separando, generando, disponiendo todos los elementos de la naturaleza que hoy conocemos, pero deja una tarea fundamental en el hombre, la tarea de nominar a los animales, y le dice que todo nombre que él les asigne a ellos, ese será su nombre, de tal suerte que es uno de los privilegios, salvo en algunas pequeñas especies que no le dio Dios su nominación. El resto fue responsabilidad, y no solo ello, privilegio de Adán, de darle nombre a la creación, a los animales. Y así es como fueron iniciando las generaciones en la Biblia, y nos vamos dando cuenta que los nombres no tienen repetición, sino que los distintos eventos que se van dando en la misma van generando la razón de los nombres. Esto es, no se escoge el nombre de un catálogo, sino de un evento o un suceso. Es como vamos obteniendo los nombres de cada uno de los particulares. Pero la población va creciendo naturalmente, y entonces se va formando una familia como el núcleo inmediato, y esta familia va teniendo que tener un nexo de identificación con el elemento central de la misma. Y en estas sociedades que no hemos podido lograr todavía reconocer en el matriarcado la importancia del mismo, tenemos que aceptar que las sociedades han sido eminentemente patriarcales. Y en la onomástica, el patriarcado también es un elemento fundamental. Ya veremos después cómo en el judaísmo no solo hay situaciones de patriarcas, sino también de matriarcas, no solo nominativamente, sino lo que va a generar después una evolución onomástica en el pueblo de Israel. Pero mientras tanto hablemos de los patriarcas. Cada uno de los padres va generándole la oportunidad a que su hijo tenga un nexo con su padre y tenga, por lo tanto, un apellido. Así pues, el primer apellido que se consigna, y podemos decir el primer apellido que podemos decir que sea judío del pueblo de Israel, es el apellido Ben Abraham, o sea, el hijo de Abraham. Y aparece precisamente citado en el mismo libro de Génesis, donde hablamos de Isaac, el segundo patriarca, y se consigna claramente por primera vez la fórmula patriarcal Yitzhak Ben Abraham. Y por lo tanto, el primer nombre con la fórmula asociada Ben en hebreo, Iben en arameo, en arameo es bar, o Iben en árabe, que son las fórmulas que van conjuntando el nombre con el padre y después la consigna del nombre del padre. Yitzhak ben Abraham, ahí vamos asociando al hijo con la fórmula al ser hijo de el padre.
Y entonces, ahí ya podemos hablar de la patronímia. Y esta patronímia como tal, que es el elemento fundamental en casi todos los idiomas y en casi todos los pueblos del mundo, va generando nuevas fórmulas nominativas. Si bien ya hablamos de que en hebreo, en arameo y en árabe están estas tres fórmulas, se van generando en todos los demás idiomas otro tipo de manejos sobre la patronímia. Por ejemplo, en los países nórdicos, la fórmula son, S-O, esa O con una diagonal HN, o en el alemán directamente S-O-N o S-O-N, nos va diciendo que es el hijo de, pero en este caso no aparece como una fórmula intermedia o central, sino normalmente aparecen como un sufijo, esto es en la parte final de un vocablo, o como un prefijo en la parte inicial de un vocablo. Y así hay muchos apellidos. Como Mendelssohn. Mendelssohn es uno de los casos, efectivamente. Ahora bien, en el caso de España, en la gran mayoría de apellidos hispanos, vamos a encontrar el sufijo EZ, que es una fórmula que también es directamente asociada con la patronímia. De tal suerte que si hablamos de Pérez o de Fernández, hablamos de que es el hijo de Pero o el hijo de Fernando. Y así en muchísimos, no en la totalidad de los casos, pero en muchísimos casos lo vamos a encontrar así en las fórmulas patronímicas. Sigue avanzando, y sigue avanzando el pueblo de Israel. Y tanto es que avanza que ya no solo se puede determinar esto como un concepto familiar, sino que es ya tanta la población que hay que empezar a dividir en lo que parecía ser lo más lógico, y que eran las tribus. ¿Y por qué las tribus? Porque si bien Abraham tuvo dos hijos, uno de los cuales fue por el camino de Israel y otro no, y luego Isaac tuvo dos hijos, uno de los cuales fue por el camino de Israel y otro no, finalmente encontramos en Jacob, el tercer y último patriarca, que tuvo 12 hijos, y 12 hijos que fueron todos por el camino de Israel. Eso hizo que automáticamente pudiéramos tener una fórmula organizativa más eficiente y hacer una subdivisión de los pueblos, ya no solo en familias, sino en núcleos poblacionales e inclusive en circunscripciones territoriales que permiten poder llegar a determinar quién es de determinada área. Lo que hoy serían ciudades, colonias, estados, delegaciones, una manera de circunscribirlos. Pues bien, así tenemos quienes provienen de la tribu de Reubén, o de la tribu de Simón, o de la tribu de Leví, o de la tribu de Yehudá, y así cada uno de los hijos hasta llegar a los 12 hijos varones que tuvo Jacob. ¿En qué influye esto? Bueno, influye en que al día de hoy hay muchos, no solo nombres particulares de los que acabo de comentar, sino que hay apellidos derivados de estas fórmulas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, mi apellido es Rubinstein y bien pudiera ser, no está claro, pero bien pudiera ser una derivación de la tribu de Rubén. Rubín, hay una asociación inmediata. Y de Simón tenemos el apellido Shimanovich, por ejemplo, o Shimanstein, que son apellidos que existen y que vienen como una derivación del nombre de Simón. Esta es una fórmula de ir obteniendo apellidos ya de una manera mucho más moderna, pero basada en el concepto tribal. Las tribus es una cosa muy interesante, porque si leemos el texto bíblico nos vamos a encontrar que no solo tenían un nombre, no solo tenían una circunscripción geográfica, sino que la literatura rabínica también les asocia un pendón o una bandera o banderola, y aparte de ello obtienen, junto con esa bandera, obtienen un símbolo o un emblema que los diferencia de las demás. ¿Cuál era el propósito? Bueno, pues imagínense, queridos amigos, que estamos en el desierto de Sinai, que estamos, pues no hace muchos años, hace unos 3.700 años, caminando junto con Moisés. Y llega el momento en que todos nos cansamos y tenemos que descansar. Y nos vamos a nuestras tiendas y comemos y reposamos. Pero al día siguiente hay que continuar el camino. Y para continuar el camino, pues no había megáfonos, ciertamente no había micrófonos, y por lo tanto había que anunciar a través de determinados mecanismos que el pueblo tenía que moverse. Y era elevando el pendón de cada una de las tribus.
La forma de identificarlo era por un lado el color y por otro lado era el emblema o el símbolo que lo identificaba. Así pues, cada una de las tribus, al tener un elemento distintivo de las demás tribus, va generando también la posibilidad que de él mismo se derive en un momento dado un nuevo apellido. Y cito nuevamente en el caso de Rubén, obviamente me es más cercano. El caso de Rubén tenía, así como había un medallón que portaban los sacerdotes del pueblo de Israel con 12 piedras de distintos colores, en el caso de la tribu de Rubén tenía 12 piedras, pero todas ellas de un solo color, y eran del color granate, rojo, piedra roja, piedra de rubí, Rubinstein, tribu de Rubén. Hay una asociación ahora sí que realmente me viene a identificar con esa tribu. Claro, es una fórmula onomástica, no es una fórmula histórica ni documentada, pero es una buena teoría que puede asociar el por qué existe este apellido desde el punto de vista tribal o, como después lo veremos, como realmente son apellidos de origen artificial. Así pasa también que en el concepto tribal vamos obteniendo la posibilidad de tener bidenominaciones. Hay nombres bidenominacionales y hay apellidos bidenominacionales. En el caso de los hombres, tenemos la posibilidad de tener el nombre propio asociado a un segundo nombre. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en el caso, por ejemplo, de la tribu de Neftalí, muchas personas que tienen ese nombre tienen como segundo nombre el nombre de Tzvi en hebreo. Neftalí, Tzvi. Y Tzvi significa en hebreo gacela. Si vemos cuál era el elemento distintivo de la tribu de Neftalí, nos vamos a encontrar pues una gacela. Entonces, inmediatamente hay esa conexión entre el nombre propio y el nombre asociado. Y ya que entramos en ese tema que todavía es muy rico, vamos a hablar un poquito de lo que en el término del hebreo se llama Shem HaKodesh y Shem Kinui. Shem HaKodesh es el nombre sagrado o distinto o diferenciado y Shem Kinui es el nombre común. Esto es, yo también tengo dos nombres, entonces yo tengo el nombre de Alejandro Teodoro. Técnicamente deberíamos decir que mi primer nombre es el Shem HaKodesh, el nombre sagrado, y el segundo nombre, Teodoro, es el Shem Kinui, el nombre común por el cual se me conoce en la sociedad. Pero todos sabemos que en general, la gran mayoría de personas que portamos dos nombres, el primer nombre es el nombre común y no a la inversa. En el caso del pueblo de Israel, había un nombre que utilizaba el pueblo de Israel para ser llamado a la lectura de las Sagradas Escrituras, a la lectura de la Torah, que se lee en un día como hoy, un lunes, y que se lee un jueves o también un sábado y en otras ocasiones especiales. Al ser llamado a la lectura de la Torah, no lo llaman a uno como, a ver, que pase Alejandro Rubinstein, lo llaman con el nombre sagrado. Al ser llamado con el nombre sagrado es porque va a hacer precisamente una labor sagrada, que va a ser la lectura ante toda la congregación de las escrituras que contienen esa porción de la Biblia. Por lo tanto, había un nombre que se utilizaba únicamente en el rito y un segundo nombre que se usaba fuera del rito. Ahí es donde tenemos entonces que se conforma el Shem HaKodesh y el Shem Kinui. Pero todavía no tenemos apellidos. Estamos muy lejos todavía de llegar a ello. Porque antes de llegar a los apellidos formales como tales, teníamos que llegar a fórmulas un poquito más antiguas, que eran las fórmulas toponímicas. Parte de la humanidad, de la esencia de la humanidad, es no quedarse en un solo lado. Hay muy pocas gentes que han vivido invariablemente en un solo lugar o que, y al decir ello me quiero referir, que no han salido de su circunscripción, que no han tomado nunca unas vacaciones, valga, ni a Xochimilco, aquí en México, ¿verdad? Tienen que salir de su circunscripción por una cuestión natural. El hombre le gusta moverse, no es sedentario, el hombre tiene que estar pasando de un lado al otro y obtener nuevas experiencias. Y el hecho de tener nuevas experiencias obliga a que también conozca otras culturas, otros idiomas, otras maneras de pensar y naturalmente vaya adquiriendo fórmulas
nominativas, que no son propias a su pueblo, pero que se van desarrollando en la manera en que van apareciendo en otros pueblos. Así, el pueblo de Israel tuvo una primera expulsión, y esta expulsión fue babilónica, fue en la época en que hubo la destrucción del primer templo. Estamos hablando más o menos, para no entrar en números muy exactos, entre 2400 y 2500 años antes de nuestra época, a donde al salir el pueblo de Israel hacia Babilonia, va tomando nombres del lugar y va tomando también nombres de otros idiomas. ¿Qué quiero decir con ello? Pues bien, se acostumbra a decir que hay nombres muy comunes en el pueblo de Israel, como el nombre de Marcos. Y el nombre de Marcos proviene del nombre Mardoqueo. Mardoqueo, a su vez, es un nombre babilónico que proviene del vocablo farsi, de la lengua persa, Marduk. Y Marduk significa que viva el dios de la guerra. Es curioso cómo el judaísmo, siendo monoteísta, tiene a muchos judíos que portan un nombre de un dios que no es ni por mucho el Dios que se representa o del cual se habla en el texto bíblico. Pero no solo eso, también encontramos en el libro de Esther, que es un libro fantástico que narra la gesta del pueblo de Israel cuando quisieron ser exterminados en ese entonces por el rey Artajerjes, y ahí aparece el nombre, primero, en los primeros versículos, el nombre de una chica que no se llamaba Esther, aunque el libro así se llama Esther, sino que se llamaba Adasa, su nombre en hebreo, que no es más que el nombre que en español podemos decir que corresponde a Mirta, por cuanto que Adas en hebreo es el mirto. Adasa, que aparece como un personaje central en la historia, no con ese nombre es que se centraliza, sino que se centraliza con el nombre de Esther. Y Esther, aunque no lo crean, pues tampoco es un nombre judío. Es un nombre empleado por las judías porque pues, la tradición nos obliga a recordar esta gesta que hizo esta mujer. Pero el nombre de Esther también proviene del idioma farsi y la voz original es Ashtarte, y Ashtarte significa estrella, que tiene un fulgor y que tiene un resplandor, pero finalmente un nombre y otro nombre no provienen del hebreo, de lenguas propias del pueblo de Israel. Así pues, podemos encontrar que en la manera en que vamos pasando por la distinta geografía del Medio Oriente, que no es una porción tan pequeña del mundo, vamos adoptando nombres como Abdo, por ejemplo, que son nombres que son naturalmente de otros pueblos, naturalmente de otras lenguas como el árabe, sin embargo muy comunes en el pueblo de Israel. Sí, Abdo significa esclavo. Efectivamente. Sí. Dentro del tema de la toponimia, vamos a encontrar que la gente se va quedando a vivir en otras zonas. Y al vivir en otras zonas, vamos a encontrar, por ejemplo, que se toman nombres o de sus propios pueblos o de las zonas en las que uno vivía. Por ejemplo, hay un personaje muy importante en el Tanaj, que es ya el cuerpo completo, ya no solo el Pentateuco, sino que también tiene ahí a los profetas y tiene también a los escritos. Aparece también en uno de esos libros, en el libro de Samuel, aparece el personaje de Uría el Hitita. Textualmente así aparece, y por lo tanto ya podemos encontrar casos de personas que tienen el nombre acorde al pueblo. O en la Gemara, que es uno de los cuerpos del Talmud, vamos a encontrar nombres como el de Doeg Aedomí o Doeg el Edomita, porque él provenía de Edom. Es una forma de ir obteniendo toponimia. Y si les parece bien, pues vamos a continuar en la historia de los nombres. Estamos todavía un poco lejos de adoptar apellidos los judíos. Los nombres de guerra, que empezamos a tenerlos muy claramente en el siglo II antes de la era común, donde ya habíamos regresado a Israel después del exilio babilónico, ya habíamos construido el segundo templo y estamos en presencia del dominio helenístico en el pueblo de Israel y también en el territorio de Israel. Y en ese entonces lo que se estaba procurando era ir adoptando
cultura griega dentro de la población lugareña. ¿Por qué? Porque lo que querían, a la inversa de lo que había pasado en Persia, lo que querían los griegos no era acabar con el pueblo, sino lo que querían era acabar con la cultura del pueblo. Y una de las mejores maneras de acabar con la cultura de un pueblo es ir adoptando nombres de otras culturas. De poco en poco nos vamos haciendo una simbiosis con la cultura lugareña y entonces vamos perdiendo los elementos identificatorios que son, entre muchos otros, la nominación. Así pues, tenemos el caso de los macabeos, que es una parte muy importante de la historia del pueblo de Israel, a donde por el año 160 aproximadamente antes de la era común, vamos a encontrar su gesta heroica en contra de los griegos y encontraremos al padre, al patriarca, que es Matatías en español o Matitiao en hebreo, y a sus 5 hijos, cada uno con nombre distinto. Lo que viene a ser muy interesante es que Matitiao o Matatías, cuando se lee en el texto a lo que se refiere su nombre, nos vamos a encontrar que al final dice Ahashmonai, el Hasmoneo. Y sin embargo, ninguno de los hijos de Matatías utiliza la fórmula Hasmoneo. Esto implica que en ese entonces los apellidos no eran transmitidos de padre a hijo, no de manera obligada, no de manera ni siquiera optativa. En esa época no se utilizaban todavía apellidos, sino que era un privilegio poder tomar o no un nombre de familia o un escudo de guerra, que así fue como lo utilizaron los 5 hermanos, que en este caso adoptaron el nombre del tercer hermano, Yehudá Amacabí, Yehudá el Macabeo, y que esto se conforma de un acróstico, esto es una letra, cada letra va generando una inicial de un vocablo, y Macabí es una plegaria también que lanza Yehudá para luchar en contra de los griegos, y en hebreo el apellido Macabí se conforma de la Mem, la Jav, la Bet y la Yud. Y al conformarse con estas 4 letras el vocablo Macabí, también si lo vemos de manera vertical y leemos toda la palabra que deriva de cada una de las letras, vamos a encontrar una plegaria que es Mi Kamoja Ba'elim Adoshem. ¿Quién como tú, el Dios? Es una forma de decir que solo con la fuerza de Dios es como se obtiene la victoria en la batalla, y así es como lo logró el pueblo macabeo. Si bien los hijos toman la fórmula Macabí y el padre toma el nombre Hasmoneo, ¿por qué hay una desconexión? Bueno, porque a los hijos les tocó guerrear, y mientras que a Matatías le tocó recordar. Matatías no combate, para ser exactos. Matatías era uno de los sacerdotes grandes del pueblo de Israel, y él recordaba en su vida de manera muy particular a su bisabuelo, que era Hasmoneo, y por lo tanto él estaba muy apegado a la figura de él, y por eso la asoció en su nombre. Así pues, podemos ratificar entonces que los nombres van teniendo una evolución acorde también a las circunstancias del momento, y no necesariamente por una herencia cultural familiar. Los nombres van avanzando, ya estamos entrando en la era común, y ahí vamos viendo cómo el pueblo de Israel, después del año 70 y la destrucción del segundo templo y la expulsión de los romanos, hace que los judíos tengan que volverse a dispersar y volverse a buscar un nuevo asiento. La lógica indicaba es que habría que irse a lugares distintos de los que habíamos estado previamente. Sin embargo, por razones naturales del confort que todo ser humano busca, buscaron también los lugares de antecesores. Regresaron a Babilonia muchos, y otros todavía se aventuraron más y regresaron al Egipto de Moisés. Al asentarse en ese Egipto, encontraron un nuevo asiento en los mismos lugares a donde había estado el pueblo de Israel. Si bien algunos estudiaron en el delta del Nilo, otros más estudiaron en la parte, lo que para nosotros sería visualmente la parte baja, pero realmente es el Alto Nilo, muy cerca de la presa del Asuán, a donde se asienta el pueblo de Israel, y ahí adquieren una costumbre absolutamente rara para los judíos al día de hoy. Y es, de hecho, la única comunidad en el mundo que aún sigue haciendo esa práctica, a donde transmite los nombres particulares
de los hombres a sus hijos o de las mujeres a sus hijas. Esto es, así como hoy conocemos que Juan puede tener un hijo que se llame Juan, cuyo nieto sea Juan y cuyo bisnieto sea Juan, en el pueblo de Israel esa costumbre no se aplica. Por lo tanto, si lo vamos a buscar en un núcleo poblacional, lo vamos a encontrar en la comunidad elefantina, que esa es la zona que deriva en lo que fuera el antiguo reinado de Egipto. Fuera de esa zona, en ninguna otra parte vamos teniendo ese tipo de fórmulas nominativas. Bueno, de abuelo a nieto, ¿no? De abuelo a nieto, en sí. En caso de los judíos árabes. Efectivamente, de abuelo a nieto, sí. Cuando el abuelo vive, esto sucede en los judíos de origen oriental y también en los judíos de origen hispano, turco o italiano. Sin embargo, en el caso de los askenazitas o los que provenimos del centro de Europa, no sucede así. Y bueno, vale la pena hacer aquí una breve reflexión del por qué nosotros tenemos esa fórmula de nominación. Pues bien, parte de la literatura rabínica hace referencia al ángel de la muerte. Y como el ángel de la muerte tiene que llegar alguna vez a visitar a alguna persona y tenérsela que llevar, las comunidades orientales, un poco más supersticiosas, más dadas a ese concepto, decidieron que iban a transmitir a sus pequeños críos el nombre de los abuelos para que si llegase ese ángel de la muerte una noche o un día y quisiera llevarse a alguno de la casa, se confundiera porque se iba a encontrar a varios con el mismo nombre y entonces se iba a ir el ángel de la muerte. Muchos siglos después, los askenazitas escuchamos esta historia y dijimos, no, es exactamente a la inversa, se va a llevar al equivocado, mejor que cada quien tenga su propio nombre. Y por eso tenemos esa diferencia de costumbres entre una comunidad y la otra. Pues ya vamos a llegar a los apellidos. ¿Cuándo vamos adquiriendo apellidos? Como fuimos saliendo de Israel y nos asentamos en el Medio Oriente, fuimos expandiendo un poquito más nuestra presencia en todo lo que es el norte de África. Literalmente, vean ustedes un mapa, desde Egipto hacia lo que se llama el Magreb, que es la parte más occidental del norte del continente africano y que es Marruecos. De hecho, existe la zona del Magreb. Y hacia la parte superior de esta fotografía mental que estamos haciendo, subiéndonos por todo lo que es el mar Mediterráneo, vamos a encontrar todo lo que es el sur de España, naturalmente de Portugal, y vamos a irnos un poquito más hacia el sur de Francia, entremos hacia el norte, centro y sur de Italia y derivémonos también a la zona balcánica, a donde podríamos hablar también de Grecia, Turquía, la antigua Yugoslavia. Ahí es a donde se asienta el pueblo de Israel de manera principal y primordial a partir del siglo I y va desarrollándose muy muy fuertemente hasta el siglo X. ¿Y por qué hago este alto en el siglo X? Porque empieza la costumbre del pueblo de Israel, más que costumbre, una obligación imperial, sobre todo en España, de tomar apellidos. Y el tomar apellidos viene a romper con el concepto bíblico. ¿Por qué? En el libro de Éxodo, para ser precisos, en el capítulo 19, se establece el versículo en hebreo, Veatem tihiu li mamlechet kohanim vegoy kadosh. La traducción al español indica que ustedes serán para mí un pueblo de sacerdotes y un pueblo diferenciado. Un pueblo, una mala traducción sagrado. Sería santo. Sagrado, santo. Sagrado, efectivamente, o santo, pero se me hace un poco pretencioso. Realmente el vocablo kadosh en el hebreo culto indica que es separado o diferenciado. Y esa es la idea, el pueblo de Israel siempre se ha diferenciado de los demás pueblos. Bueno, pues una de las maneras es precisamente por ese mandamiento o esa exigencia bíblica, una de ¿Es las... como bendecido? Como sí, Kedush, también. Kadosh. También es válido considerarlo como tal. Y así es como vamos diciendo nosotros que no tomamos costumbres de otros pueblos. Los demás pueblos habían adoptado apellidos por muchas otras razones. Pero el pueblo de Israel siempre se mantenía parte de ello. Siempre se llamaba, como ya les dije a ustedes, con el nombre sagrado o con el nombre común, pero nunca con una fórmula familiar que pudiera asociarlo con el restante de la sociedad. Y porque el pueblo de Israel también había sido segregado en las distintas épocas y vivían en lugares también segregados.
de tal suerte que las necesidades eran autocomplacidas por la propia comunidad, las necesidades culturales, comerciales, de desarrollo humano, todas eran resueltas por los mismos. No había una necesidad de estar ante otras comunidades. Al momento de abrirse esa puerta y de involucrarse con otras comunidades, el versículo que les hice yo notar adquiere alguna problemática. ¿Por qué? Porque si tengo que ser un pueblo diferenciado y ahora tengo que adoptar una fórmula nominativa que no me es propia, pues no tengo ninguna raigambre, no tengo ninguna experiencia y no sé qué cosa es esa que se llama apellido. Fuimos tomando fórmulas que ya existían y por lo tanto yo cito y me parece muy claro decir que los judíos carecemos de apellidos. No hay tal cosa como apellidos judíos. Los judíos hemos adoptado costumbres de otros pueblos y una de las costumbres ajenas es la adopción de apellidos. Al tener esa obligación de adoptar apellidos, vamos tomando las fórmulas también patronímicas y vamos también tomando las fórmulas toponímicas, que eran las fórmulas más comunes. Pero no solo ello, también porque va creciendo la población y porque también hay requerimientos de interacción entre unas sociedades y otras, también las ocupaciones se convierten en una parte central y fundamental de los apellidos adoptados por el pueblo de Israel. Así pues, hay muchísimos apellidos que pueden ser considerados como ocupacionales, derivados de la profesión o también de la ocupación comercial con la cual la persona obtiene su patrimonio. Tenemos apellidos de origen árabe, que aunque si bien estas sociedades no acostumbran tampoco adoptar apellidos, precisamente la diferenciación entre un pueblo y el otro pueblo era hacer exactamente lo contrario. Si bien en los países árabes, originalmente no se adoptaba la fórmula nominativa de apellido, los judíos fueron poco a poco adoptándola, más que nada de una manera, un vocablo un poquito fuerte, hipocorística. Esta palabra hipocorística significa de manera afectiva, de manera cariñosa. Estos nombres hipocorísticos, que en buen español mexicano pudiéramos decir apodos. Estos apodos o sobrenombres se fueron incorporando a la cultura de las comunidades judías orientales y se convirtieron de a poco en poco en apellidos. Así pues, vamos a encontrar que el asiento de estas comunidades judías en los países orientales fue muy largo, fue de un nivel de convivencia bastante razonable, bueno, y pudiéramos decir que hasta fueron casi bien recibidos por varias centurias. Las persecuciones no fueron tan agresivas, la comunidad interactuó muy bien con la sociedad lugareña y entonces hubo una posibilidad de prolongarse tanto en los países orientales, como he comentado, como en España, una presencia de 4, 5 y hasta 6 siglos con una razonable comodidad. Esto hace que vayamos tomando apellidos que denotan nuestra característica fundamental. El pueblo de Israel está muy asociado al tema inspiracional. Y el tema inspiracional es que también hay apellidos de ese origen. ¿Qué quiero decir con ello? Apellidos que denotan el culto, denotan el rito de la persona. Y eso es por lo que podemos encontrar apellidos como, voy a poner el caso de un apellido que utilizan los judíos, como el apellido Shamosh, que es el auxiliar de una sinagoga, que al momento de mostrar ese nombre, que bien pudiera ser una ocupación que le diera sustento, también era una manera de identificar a la persona ya no solo por su nombre, sino por la actividad no necesariamente remunerada que le va generando una nueva fórmula nominativa. Y pues no solo había apellidos orientales, como ya lo he comentado, hay también apellidos traducidos. Esto es, las personas que vivían en estos países, de a poco en poco, como ya lo comenté, llegaron al continente europeo. Y en Europa se hablan muchos idiomas y ciertamente, bueno, pues hay que decirlo claramente, hace unos años ya el árabe se habla mucho en Europa, pero antes no se hablaba tanto. Y esto hace que
se emplearan idiomas como el alemán, como el francés, como el italiano, que tenían formas muy distintas de expresión que no pudieran permitir que esos apellidos se asentaran con facilidad en el país. Por ejemplo, vamos a poner el caso de Francia, a donde aparece el apellido Vidal, que naturalmente nos va a sonar como vida, pero que en hebreo ese apellido podía ser o nombre propio o también, como lo acabo de citar, como un nombre de familia, que es bajo la fórmula Jaim. El único problema es que en francés no existe esa manera de palatinizar la letra, esto es, no existe la J, como la pronunciamos las personas de habla hispana. Por lo tanto, ellos pronunciarían Jaim de una manera mucho más suave. La persona que poseía ese nombre decía, es que no me apellido así. Para evitar discusiones, lo traduce al idioma del lugar, y Vidal y Jaim resultan ser vocablos asociados con un mismo significado, pero era mucho más amable integrar la fórmula Vidal a la vida de los franceses. Así, el apellido Habib en árabe, cuando llega a Italia, se convierte en caro o querido, y entonces es más fácil. El apellido querido en sí mismo también en España aparece claramente. El apellido Maimón, el gran sabio Maimónides, el apellido Maimón proviene realmente de la voz en hebreo Asher. Y Asher en hebreo, al igual que Maimón en árabe, vienen a significar dinero, riqueza. O el caso del apellido Benveniste, que es además un derivado de una población en el centro-oeste de Italia, es también una fórmula para hacer más italiana a la voz Shalom, que es una manera de decir hola, adiós, pero también bienvenido. Llegamos a España, y en España estoy seguro que hoy vamos a centrarnos mucho en el significado de apellidos, porque España recibe a lo largo y ancho, literalmente de toda su península, a los judíos, y los recibe con una convivencia algunas veces dulce, otras veces agria y otras veces también un tanto amarga. Y esta convivencia en el paso de los siglos hizo que los judíos, como ya lo he citado, en el X siglo, adoptaran fórmulas nominativas familiares conocidas como apellidos, y estos apellidos no necesariamente son los apellidos patronímicos, que ya comentamos, con el final de Z, sino también existen los apellidos ocupacionales como Zapatero o Tinajero, y también, o Calderón mismo, y tenemos apellidos toponímicos. Y esta es una parte muy importante en la onomástica judía española. ¿Por qué los toponímicos? Porque podían tomar los apellidos del lugar, pero no de solariego. Y me voy a explicar. Tomar apellidos del lugar era tomar apellidos de una ciudad grande o de un pueblo extraordinariamente pequeño, pero que no significara un solariego o un señorío. Estamos en la época medieval. Ubiquemos que ¿Qué es solariego? Es precisamente un terreno que corresponde a las personas que se les otorga el derecho a desarrollar y a explotar una porción de terreno por haber recibido la corona beneficios de esta persona o por tener la garantía de que su explotación va a ser benéfica para la corona. Estamos en la Edad Media, que era lo que estaba por explicar. Y el estar en la Edad Media hace que entendamos que no había los medios suficientes para que la corona, si bien era la dueña de todo, no podía desarrollar todo. Se acerca a la corte, algunos cortesanos eran productivos, pero muchos cortesanos no eran más que unos vagos con dinero. Los señores, los grandes señores, los señores feudales de la Edad Media, eran gente que tenía una visión comercial y que por lo tanto pedían los favores de la corona para poder desarrollar un lugar. Y este lugar tenía un nombre, y este nombre se convertía en un título nobiliario, que podía ser un condesado, un marquesado, un ducado, pero o podía ser simplemente un señorío, que era un nivel más pequeño dentro de la categoría de la nobleza hispana. Esto era como una patente, y la patente hacía que nadie podría utilizar ese nombre sin un derecho, porque si no iban a reclamar los derechos de esos terrenos.
Así los judíos, como les fue prohibido el trabajo de los terrenos, porque si no se podían asentar fácilmente en los mismos o querer pretender tener una presencia permanente en esa zona, los judíos que no podían trabajar la tierra no podían tener apellidos de esos lugares. Sin embargo, de otras situaciones, de otros lugares que no había precisamente una circunscripción exacta que obligaba a la adopción de esas fórmulas nominativas, fueron las que pudieron permitir que los judíos tomaran nombres como Mérida, como Zaragoza, como Guadalajara, y otros más como Toledo, como muchos otros más. Y en este sentido también hay nombres y apellidos que, principalmente apellidos, más que nombres gentilicios. Esto es, el nombre que se deriva de un lugar. Esto es, no solo el nombre del lugar, sino la persona que proviene de un lugar es tal. Esto es, una persona que viene de la zona de Cataluña es un catalán. Y catalán es también un apellido que en algunos casos ha sido empleado por los judíos. Así también el concepto gentilicio viene a enriquecer el gran árbol nominativo del pueblo de Israel. Por cierto que los nombres de Zaragoza y de Mérida, valdría la pena hacer el comentario porque son nombres que aparentemente son muy hispanos, pero realmente provienen de la invasión romana, por cuanto a que Mérida es un derivado del latín vulgar César Emeritus, el César emérito, y de emérito se proviene el vocablo de Mérida, y Zaragoza es una corrupción de los vocablos latinos César Augustus, y de ahí proviene entonces el César Augusto, y de ahí viene entonces el nombre Zaragoza. Y al ser nombres generales, nombres genéricos, era más fácil que los judíos fueran adoptando este tipo de fórmulas. Había yo dicho que en el siglo X, ahí empezó la costumbre, y Alfonso VI de León y de Castilla ya lo establece claramente, que los judíos tenían ciertos derechos, pero tenían también ciertas obligaciones, y a partir de la ocupación de 1085 en Toledo, los judíos tienen ya una obligación formal, absoluta y definitiva de ir tomando una manera muy clara de apellidos que sonasen y fuesen obviamente de cuño hispano. Tan es así que la séptima partida de Alfonso X el Sabio, que fue una de las partidas redactadas entre el proceso de 1256 a 1265, es a donde establece que los judíos deben tomar apellidos. Pero eso sí, los apellidos deben estar diferenciados lo suficiente como para ser distinguidos de los apellidos cristianos. Esto aparece claramente citado, como ya lo he dicho, en la séptima partida de Alfonso X el Sabio. ¿Y cómo lo hacían? Habían fórmulas específicas, había listas de apellidos que podían ser utilizadas por judíos y apellidos que no podían ser utilizados por judíos. Y de ellos se ha podido echar mano, y por eso aparecieron libros terribles, como en la época del inicio de la Inquisición, como el terrible libro del Tizón de la Nobleza o el Libro Verde de Aragón, que son libros que aparentemente son catálogos de apellidos judíos, pero la realidad es que nuevamente los judíos fuimos obligados a tomar apellidos. Nosotros nunca hemos tenido apellido y nos asignaron esos apellidos, y hubieron quienes eran judíos y los adoptaron y quienes no eran judíos y por error también los llegaron a adoptar. En ese entonces no había un registro tan eficiente de nombres y apellidos, y había esa posibilidad de tener esas confusiones. Lo mismo sucede en Portugal, aunque con una pequeña diferenciación en cuanto a años. De hecho, por ejemplo, la expulsión de España no pasan 5 años después para que suceda lo mismo en Portugal. Y las fórmulas nominativas que tenemos en Portugal naturalmente están tropicalizadas al idioma luso, al idioma portugués, y es ahí a donde vamos a encontrar también nuevas maneras de expresión de apellidos empleados por judíos. Otra de los conceptos que son muy importantes, habíamos hablado de los solares. Los solares tenían también una manera de ser identificados.
porque pues muchas veces el señor feudal no tenía más allá de la posibilidad de hacer una pequeña cerca, o a veces ni siquiera de manera natural se delimitaba su terreno entre algunos matorrales o algunos árboles. Lo que sí había era una forma de distinguirlo con un escudo que en algunos casos era de armas, por cuanto que habían tenido la obligación de entrar en disputas, pero en otros casos era nada más una forma de ir identificando a esa zona o a esa familia, y era la heráldica que hoy conocemos. Esta heráldica nos viene a decir de manera no muy puntual, sino de manera muy histórica, hoy no es tan válido porque ya se han adoptado estas fórmulas, que todo apellido que tuviese heráldica literalmente no podía ser judío, por cuanto a que los judíos no tendrían derecho a tener heráldica. Es parte de la costumbre hispana que estaba solo dada a los cristianos y que estaba prohibida a los judíos. Sin embargo, el paso de los años y las generaciones han hecho que por unas u otras circunstancias algunos judíos, ya fuera de cuna o fuera de cuna, dentro de cuna o fuera de cuna, perdón, fueran adoptando apellidos que tuviesen heráldica y que por lo tanto se convirtiesen entonces en una necesidad de ser utilizados como tales con esta heráldica. Tenemos apellidos también de judíos obligados. Hay un concepto que se llama anusim. Anusim en hebreo es precisamente los forzados o aquellos que fueron obligados a ir adoptando apellidos. ¿Y por qué? Porque ya estamos en el siglo XIV, las leyes de Bayón, que son expedidas en ese entonces por la corona, nos van indicando el hecho de que va a iniciar el proceso inquisitorial que 101 años después se materializa el último día del mes de julio de 1492 con el decreto de expulsión ya llevado a efecto 4 meses antes publicado, ya llevado a efecto por la reina Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón. Pues bien, ahí es a donde los judíos van adoptando, ya empiezan de manera muy clara a adoptar fórmulas nominativas hispanas, pero que tienen un significado en hebreo, de tal manera que ante el vulgo, ante el pueblo en general, el apellido bejarano significa de aquella persona que proviene de Béjar, naturalmente, es un gentilicio, pero si en hebreo lo analizamos con un poquito más de cuidado, ese vocablo se asocia con el vocablo bajartano, que hace una referencia del pueblo elegido, o el apellido Semaría, que de manera muy clara hace una referencia a la fe mariana, pero si lo utilizamos en hebreo, viene del vocablo Shmaria, que Dios me proteja. Así podemos encontrar distintas fórmulas de apellidos que, dependiendo de su manera de ser expresados, pueden ser en la sociedad en general entendidos como apellidos de cuño cristiano, pero por otro lado traen de manera un tanto oculta, de una manera un tanto secreta el apellido de origen hebreo, y por lo tanto encontrar como consecuencia los apellidos de gente forzada. Alejandro, tenemos aquí apuntados más de 100 apellidos que la gente está pidiendo se analice. Yo sé que traes algunos analizados. Es todo tu intervención es absolutamente apasionante, quiero decirte. La verdad hay muchos detalles que ni idea tenía yo y probablemente nuestra audiencia. Por lo tanto, ¿qué te parece si la próxima vez seguimos con este viaje apasionante en el mundo de los apellidos? Por supuesto. Y ahora empezamos un poco con los apellidos que tú seleccionaste desde que hiciste el anuncio de tu conferencia. Con todo gusto. Quiero decirte que entre los apellidos que pidieron, que tengo aquí apuntados y que te vamos a someter a tu análisis, hay muchas veces se repite Pérez, pero no sé si ya lo habías analizado anteriormente. No, lo podemos platicar con todo gusto. Pérez se repite muchísimas veces y tengo aquí todos
todos los apellidos que querida audiencia queremos decirles que no vamos a ignorar a ninguno, nada más que ahorita quisiéramos que nos digas cuántos traes. Bueno, traigo algunas decenas y si me permiten vamos a ir comentándolos y según sea el tiempo de transmisión vamos a ver si podemos llegar a votar la gran mayoría. Vamos a empezar por el tema de Pérez. Pérez es, como lo habíamos platicado, un apellido patronímico que proviene del nombre propio particular que es Pero. Es un nombre medieval estrictamente, pero es también una derivación ya más moderna, por así decirlo, aunque estamos hablando de la Edad Media, del nombre Pietro y por lo tanto de Pedro, que por sí mismo implica la piedra. Ese es tal vez el significado. Eso no hace que uno sea el hijo de la piedra, pero sí el hijo de Pero. Son apellidos que nuevamente se han asociado a algunos judíos. Mucha gente ha pensado que el extinto presidente nonagenario y muy conocido del Estado de Israel, Shimon Peres, tenía ese apellido, pero la realidad es de que el apellido Shimon Peres originalmente era Persky, nada que ver con Pérez, y aparte Pérez lo escribía con S, y no con Z, no con Z, sí, que evidentemente haría la gran diferencia. Pues bien, tenemos otros apellidos que han sido solicitados, como el caso de Rocha, ya que hablamos de piedra, pues Rocha es roca, pero también es rojo. Y curiosamente volvemos a encontrar rojo y roca, y por lo tanto puede ser un apellido que pudiéramos decir asociado, nada más que de manera hispánica, al apellido Ashkenazí, que yo porto, que es Rubinstein, que es piedra de rubí, piedra roja. Entonces Rocha y Rubinstein pueden ser apellidos cognados, que de alguna manera tengan una conexión entre sí. Interesantísimo. Así es, el apellido López proviene del latín y naturalmente proviene del lobo, y lobo es una figura muy importante en la cultura romana. Recordemos que Rómulo y Remo se amamantan de una loba y las famosas 7 columnas de Roma atestiguan este gran evento. De hecho hay un arco de entrada en una de las puertas de Roma que así lo hace ver. Y este concepto de lupus va llegando a López a España. Pero no solo ello, el apellido López también, si lo pudiéramos asociar al pueblo de Israel, tiene puntos de asociación y lo vamos a encontrar en la tribu, recuerden los apellidos tribales, en la tribu de Benjamín, por cuanto a que el elemento que distinguía a la tribu de Benjamín es precisamente un lobo. El apellido Valderrábano es un apellido neta y absolutamente español. Es un toponímico, nombre del lugar, que proviene de la provincia de Palencia. El apellido Trigo es un apellido latín que tiene entre sus variantes, llamadas así sefardíes o judías de España, tiene las variantes Trigos, Trigues con Z al final y Trigano. Tenemos también el apellido Sosa, que es también un apellido catalán, y que se refiere a una roca, pero en este caso no roja, se refiere a una roca negra. Eso es Sosa. Rubio es un apellido también latino. Van a decir que todo tiene que ver con mi apellido, pero bueno, Rubio no es que sea el rubio, el güero que decimos en México, sino Rubio es también la persona que tiene el cabello rojo. Y por lo tanto, Rubio y Rojo son apellidos cognados. El apellido Juárez ha sido también con mucha frecuencia solicitado, y Juárez proviene del latín, vocablos como suero o suerius, que son apellidos que son ocupacionales, porque Juárez viene de la voz original Suárez, y Suárez es un vocablo que refiere al oficio de la persona que cose, el cosedor. Hubner es un apellido poco conocido. Nos lo pidió una persona que vio el programa y lo vio en nuestro idioma, en español, pero no habla español. De tal manera que, si ustedes me permiten, voy a hablar un poquito en mi mal inglés. Y Diana McMillan Gates, if you are watching us, your surname Hubner comes from the towns of Lausitz and Silesia, all towns that had the occupational surname of Huber.
Huber in German means peasant. Esto significa que el apellido proviene de una zona de Alemania y se refiere a un campesino. Este apellido, Huber, o Hubner, en la fórmula judía, puede estar también asociado con otros apellidos judíos o empleados por judíos que también refieren a un campesino, como el apellido Feldman, del cual tenemos algunas personas en este país. Huberman. Huberman, claro, también corresponde ese apellido. El caso de Medina es un apellido muy interesante porque la voz no es una voz hebrea en estricto sentido, es una voz árabe adoptada por el hebreo. Claro, es Medina, ¿no? Exactamente, Medina, y se refiere a un país, pero también a una provincia. De tal suerte que ya vamos a encontrar la forma en que se va uno circunscribiendo en zonas geográficas y va uno adoptando ciertas fórmulas nominativas. El apellido Espinosa, que es un apellido naturalmente español y es muy común, pero muy común entre todas las culturas. Espinosa era común también en judíos y es tan común porque pues hay muchos matorrales espinosos en todas partes. Esto no es exclusivo de un solo lugar. ¿Y de dónde eres? Pues por allá, de donde la Espinosa, pues a partir de hoy te apellidas Espinosa. Este apellido llega, por ejemplo, a Holanda y es un apellido que proviene de una familia portuguesa y hay un gran filósofo del pueblo de Israel con el apellido Spinoza. Y así es como lo encontramos. Pero también vamos a encontrar el apellido, por ejemplo, árabe, judíos que utilizan el apellido árabe, Shauka o Shueke, que es precisamente eso, Espinosa. Depende de las voces del idioma que empleamos, es que vamos a encontrar las maneras de cognar o de ir correlacionando un apellido en su manera de expresión dependiendo del idioma que Bien, nos corresponde. preguntaron Achar. Achar es un apellido muy interesante porque Achar viene del vocablo farsi Ahor, que es un color rojizo o rubio precisamente. Y eso es lo que es Achar, una persona rubia o roja. Y existen muchas personas con ese apellido, por lo menos en este país, en México, muchas personas que son pelirrojas y que tienen ese apellido. Podemos hablar del apellido Vrieva, que también nos preguntaron sobre él. Es un apellido toponímico español proveniente del norte de Madrid, de la zona de Segovia, pero también se encuentra en el Logroño. El apellido Castro es un apellido muy interesante. Castro proviene del vocablo latín castrum y por lo tanto un lugar fortificado. Estar en un lugar fortificado implica que las personas también se dediquen a la guerra. Las labores castrenses se dice cuando se habla del ejército, pero el judío jamás ha estado en las labores castrenses. ¿Cómo es que el judío llega a adoptar un apellido tan interesante como Castro? De hecho, se dice que la familia gobernante de Cuba tuvo algunas raigambres judías gracias precisamente al apellido Castro. Se dice, no lo certifico yo. En este caso, el tema de que el judío haya tomado el apellido Castro va muy lejano de las labores militares, sino más bien va asociado precisamente del versículo que yo hice citar hace unos minutos, donde estábamos hablando de ser un pueblo separado. El estar en un lugar fortificado nos obliga a estar separados. El judío, al estar separado, estaba castrado, no de la manera física, sino de la manera circunscrita, por así decirlo, y por lo tanto es que adoptamos, sí hay muchos judíos que han adoptado en el paso de los años el apellido Castro. El apellido Viana, también hispano, proviene de zonas como Navarra, Orense, Valladolid, Soria, Guadalajara, Lugo y claro, también Portugal. De hecho, es un apellido portugués que hace referencia a un bosque o una arboleda. Como se percatan ustedes, los apellidos que provienen de la naturaleza, que son tan genéricos, son apellidos muy comunes, porque la gente común, como todos los que somos comunes, pues no teníamos una manera de podernos aferrar a algún elemento de riqueza
que nos pudiera diferenciar en la adopción de los apellidos. Apellidos gentilicios como el apellido catalán, que ya fue comentado, y que tiene como versión sefaradí una grafía. Esto es, la grafía es la manera en que se expresa gráficamente, muy distinta al catalán que conocemos con C. En este caso, catalán es con K y es claramente así como casi no podemos discutir que tenga una raigambre judía. El apellido Chávez, que también ha sido preguntado con muchas frecuencias, ha sido muy discutido porque si todos los apellidos que terminan en EZ provienen de un nombre propio, si le quitamos la EZ al apellido Chávez, vamos a suponer que es el hijo del Chavo. Y no, en memoria de don Roberto Gómez Bolaños vamos a decir que no era el hijo del Chavo, aquella persona que tiene el apellido Chávez, sino que Chávez es un toponímico, no es un apellido patronímico, es un apellido de lugar, porque el apellido original Chávez, que en España se convierte en EZ, originalmente es con S, porque la voz es portuguesa, es lusa, es una voz que se dice Chávez, y este Chávez, nada que ver con la pronunciación yiddish del día sábado, sino que hace una referencia al portugués llaves. Era un apellido toponímico porque existía el lugar, pero también ocupacional por cuanto a que aquellas personas que eran cerrajeros. Tenemos el apellido Cordero, también de origen español, y que hace una clara referencia. Esto es, Cordero era bien visto ante la iglesia en la España del siglo XIV y XV. Lo que no iba a ser bien visto es que esta persona se llamase o tuviese un antecesor de nombre Isaac, que era un nombre notoriamente judío. Por lo tanto, si Isaac pasa el sacrificio, que no fue sacrificado finalmente por su padre, y en cambio su padre hace un sacrificio de un cordero, queda perfectamente asociado que Isaac tome la fórmula nominativa de cordero y entonces sea bien recibido en la sociedad hispana. El apellido Zaraut, con Z, es un apellido poco común y es del norte de España, de hecho es vasco, y curiosamente, al igual que el apellido Viana en Portugal, en el caso del norte de España hace referencia a un apellido que refiere a la naturaleza, al bosque. Específicamente la persona que hizo la consulta de su apellido nos decía que si este apellido podría ser considerado de algún origen judío, y de los antecedentes que yo he buscado no son concluyentes, pero bueno, creo tener la bibliografía suficiente, me indican que no hay ningún antecedente de judíos con la fórmula Zaraut. Tenemos el apellido Puga, que es un apellido naturalmente italiano, que hace referencia a púa, a una púa, y probablemente el fabricante de púas era el que adopta esta fórmula, y probablemente hay judíos que hayan adoptado este apellido. Y por último, de los apellidos que hemos analizado, tenemos uno que es realmente muy interesante porque es el apellido Cabeza de Vaca. Y Cabeza de Vaca es automáticamente un apellido bidenominacional, muy descriptivo. Hubo una persona muy importante, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, un expedicionario, y realmente es un apellido que es un toponímico de la zona de Orense y que tiene apellidos asociados como el de Cabeza de Buey en Badajoz o Cabeza de Caballo en Salamanca. Pero en todos los casos el término central es cabeza. Y cabeza para el pueblo de Israel es muy importante porque el ser diferenciado es también la necesidad, y esa sí es una necesidad existencial del pueblo de Israel, de ser identificado como cabeza y no como cola. Y el ser cabeza es ser Rosh, y Rosh hay muchos apellidos que tienen esa fórmula, Rosh o Roch, hay muchas fórmulas que lo tienen en el pueblo de Israel. Pues estos son los apellidos que hemos analizado en esta oportunidad. Seguiremos en la próxima transmisión con más apellidos. Con todo gusto. Y ahora otra pregunta es, ¿los judíos aceptan como divino el libro de Macabeos? No, curiosamente el canon de los libros se estableció a consecuencia de la traducción de la Septuaginta, que conste que no es mi especialidad, pero bueno, lo vamos a aclarar. Y cuando se hace la traducción de la Septuaginta,
los rabinos empiezan a buscar cuáles son los libros que iban a ser parte del canon del pueblo de Israel. Y en el caso de Macabeos no, porque existieron algunas diferenciaciones con la historia y la narrativa que nosotros reconocemos como válida de esos eventos. Y nos preguntan si el nombre termina con EZ, ¿es judío? No necesariamente, ya lo expliqué, es sí, casi necesariamente, salvo en el caso de Chávez ya lo vimos, es casi necesariamente un patronímico, pero no necesariamente judío. No todos los Pérez, no todos los Sánchez, no todos los Ramírez son judíos. Y por lo tanto, tenemos que reconocer que dentro de esa gran masa de personas que utilizan esos apellidos, es muy probable que haya judíos que empleen esa fórmula nominativa. Otra pregunta es cuando los apellidos cambian. Por ejemplo, Bear, si viene de Bejar con H, si se le quitó la H. Sí, es muy interesante porque la voz, y curiosamente este apellido es uno de los apellidos más ricos que hay, porque la voz original es una voz árabe, Bahar, y esa voz implica... ¿Es pimienta? Por un lado pimienta, pero por otro lado también es marinero, aquel que traía la pimienta. Y era una persona clara, Bahir. Ajá. Esa persona va pasando de una zona a la otra, y al llegar a la ciudad de Béjar, nada que ver, adopta el nombre del lugar porque ya traía esa tradición. Cuando sale de España y es expulsado, llega a otros países. Por ejemplo, llega a Italia, donde la J no se pronuncia como tal, o llega a Turquía, que fue el caso, a donde la J tampoco se pronuncia como tal. En Italia la J se pronuncia como una I muy pronunciada, y en Turquía se pronuncia la J como una doble L, muy pronunciada al estilo de los argentinos. Entonces, cuando le decían a esta persona que era Bejar, pues él decía, yo no tengo nada que ver con ese apellido, y de ahí es que lo cambian, mutan una letra y la mutan a la H, y entonces se convierte en Bejar, que suena ya mucho más que el Béjar. Y así es como van teniendo evolución onomástica los apellidos. Tú contabas una anécdota donde todos los Béjar del mundo se van reuniendo en la ciudad de Béjar. Es cierto. Y llegas tú, ¿qué fue lo que pasó? En paz descanse, el señor Ico Béjar convocó una convención mundial de las gentes que tenían el apellido Béjar. El mexicano, ¿verdad? Sí, él originalmente búlgaro, pero asentado en este país. Y don Ico, en paz descanse, se le ocurrió hacer esta convención internacional o mundial, para ser exactos, en la ciudad de Béjar, y logró que se congregaran personas de los 5 continentes con el apellido, no necesariamente conectados por familia, pero sí por el apellido. Llegamos a la ciudad de Béjar, caminamos sus calles, inauguramos el primer museo judío, David Melul, en esa zona, y cuando me tocó la oportunidad de explicar el origen del apellido Béjar, pues obviamente se llevaron un palmo de narices porque no conocían la explicación que ahora he compartido con toda esta audiencia, en la cual el apellido Béjar proviene de todo, menos de la ciudad de Béjar. Qué interesante. Y ¿cómo vamos a hacer, Alejandro, para ir analizando estos más de 100 apellidos que nos envió nuestra audiencia? Por lo pronto yo quisiera solicitar a la audiencia que accesen a la página de Enlace Judío. Tenemos ya una gran diversidad de apellidos. La columna se llama Es mi apellido judío, y por lo tanto búsquenlo como tal, o búsquenlo por mi nombre, o busquen su apellido, pero va a ser un poco más difícil de esa manera, y van a encontrar muchísimos apellidos, probablemente algunos de ellos ya han sido analizados previamente. De otra manera, les pido lo que le pido a todas las personas, un poco de paciencia. Hay centenares de miles de apellidos. Algunos es fácil identificarlos, otros créanme que cuesta días, semanas y hasta meses. Algunos he tenido que guardar en el cajón para poderlos investigar en mejor oportunidad al paso de los años. Hay muchísimas fórmulas nominativas, pero vamos a procurar de fecha breve ir ayudando, dando esta nueva oportunidad que nos da Enlace Judío, y que agradezco nuevamente, de poder estar frente a ustedes e ir expresándoles, aunque de manera muy breve, los orígenes de sus apellidos. Entonces vamos a seguir con el tema de los apellidos en un próximo programa.
y estos van a ser en base semanal. Así que pues agradecemos mucho a Alejandro el haber venido aquí con nosotros a Enlace Judío a hacer este programa. Muchas gracias a nuestra audiencia y seguiremos con este apasionante tema de los apellidos. Muchas gracias. Si tienen, preguntándonos cuál es su origen, si tienen origen judío, etc. Muchas gracias, Alejandro. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Bye.